A ver, vamos ahorita a pasar con la entrevista de Tapei, ¿no? Rápido. A ver, según lo que Rey me dijo, es una entrevista al Mashino Shirohara, director de la tercera temporada de Re:Zero. Después está Nagatsuki Tapei, el autor de Re:Zero, y Otsuka Shinichiro, el ilustrador de la novela ligera. Un saludo para los de YouTube. Esos manes son retrasados, no le ponen bola a los de YouTube. Pero los de Twitch también son retrasados. Primera pregunta. Shinohara habla sobre los aspectos desafiantes de dirigir la temporada 3. En particular, reconoce la diferencia que es del estilo de dirección de Watanabe. Ese es el director de la segunda temporada, ¿no? De tal manera que no puede hacer exactamente lo mismo que él. Yo no sé ustedes, pero yo no sentí mucha diferencia en calidad. Bueno, no noté mucha diferencia de un director con el otro. Pero sí sentí como que tenía el anime otros aires, ¿no? Pero igual siento que es por el arco más que por el director. Así que no sé si tirar de la mala o la buena. Eso sí, tengo que decir que el director de esta temporada sí se lució y pues nos regaló tremendos capítulos. Y casi cero contenido emitido, ¿no? Más que el clásico parkour de Subaru y el pasado de Regulus. La chichota de Emilia. Buen ojo, Juan, buen ojo. Me atrapaste, yo me equivoqué. Hubo algunas cosas que Watanabe hizo que fueran realmente increíbles, por lo que sí intentó capturar parte de esa esencia y presentarla de una manera que él pudiera ejecutar. En la parte de la entrevista de Shinohara, elogió enormemente a Watanabe, llegando a llamarlo literalmente un super animador, y alabando su trabajo de cámara, su load show y su storyboards. Shinohara reconoce que no tiene la experiencia en animación que posee Watanabe, lo que hizo que le resultara difícil competir con él en ese aspecto, por lo que tuvo que pensar en otras formas de dejar su propia marca distintiva. A ver, estoy empezando a dudar. A ver, Watanabe es el director de la segunda temporada, ¿no? ¿Es que le chupa las patas a Watanabe? Entonces el Watanabe es el que hizo el capítulo de Garfield, ¿o no? Este sí es el director de la segunda temporada y de la primera temporada, Watanabe. Cuando se anunció la tercera temporada de Re:Zero y confirmaron que Watanabe no iba a estar, ya saben cómo son los fans así desinformadores, ¿no? Tipo que empezaban a decir, bro, la tercera temporada va a tener un bajón de calidad, bro, no va a estar el que hizo famoso a Re:Zero, bla 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 bla. Ya saben cómo son de precipitados los fans de Re:Zero. Incluso sigo diciéndolo ahora, ¿no? Mucha gente da por hecho, da como confirmado que la cuarta temporada de Re:Zero va a tener 19 capítulos, cuando en ningún momento se ha dicho que no va a tener, que va a tener 19. Todo el mundo pone, ay bro, pobrecito lo que van a pensar los fans, tipo, imagínate, vamos a tener solo 19 capítulos. Brother, no está confirmado. Si no está confirmado, no deberían esparcirlo, como el episodio de 1 hora, weón. Shinohara reconoce que es inevitable que se hagan comparaciones contra él y Watanabe, y que si simplemente intentara competir directamente con Watanabe, habría campos en los que no podría ganar. Por eso exploró maneras de destacar en otros aspectos, asegurándose al mismo tiempo de que el trabajo siga siendo reconocido como Re:Zero. Yo de Shinohara, lo voy a admitir, fue tremenda adaptación que nos regaló. Yo no tengo ninguna queja. Creo que la tercera temporada para mi gusto fue el que mejor adaptación tuvo. Shinohara continúa hablando sobre cómo tuvo que transmitir sus ideas al equipo de Re:Zero y la presión que recayó sobre él, teniendo en cuenta la enorme popularidad de Re:Zero. Shinohara menciona la pasión que Tapei demuestra por cada personaje durante las reuniones de producción. Como una vez yo lo dije, Tapei Nagatsuki mencionó en una entrevista hace años que si solo se centraba en lo que era escribir Re:Zero hubiera finalizado hace años. Pero como el mancito siempre le gusta involucrarse, que en historias cortas, que en el anime, que en la adaptación al manga. A Shinohara se le preguntó sobre los desafíos que enfrentó debido a la temporada 3 teniendo una gran cantidad de batallas por animar. Ay, esto quiero saber, porque haz de cuenta que uno también de las cosas que era más difícil de ver animados en Re:Zero era el tema de las batallas, porque haz de cuenta que la primera y la segunda temporada no hay muchas batallas, todo es más psicológico. A partir de la tercera temporada en adelante, las batallas va a ser otro aspecto más de la serie. Menciona lo mentalmente exigente que puede llegar a ser, debido a la enorme cantidad de revisiones necesarias, aunque también resulta disfrutable. Comenta que pese a lo divertido del proceso, mientras estaba en marcha lo único que podía decir era lo duro que estaba haciendo. Dicho esto, a medida que iban completando más y más episodios, todos decían, me alegro que lo hayamos hecho. Es que no es lo mismo animar conversaciones como animar una pelea, bueno, yo siempre lo he dicho, cabrón. A Shinohara se le preguntó sobre cómo manejar la aparición de Liliana por primera vez en el anime. ¡Ay, aquí van a contar esto! A diferencia de las novelas donde ya había aparecido en una historia corta entre el arco 2 y el 3, esto requirió muchas discusiones durante la elaboración de los guiones, pero finalmente decidieron optar por el enfoque que vimos en la temporada 3 para mantener el flujo de la historia. ¡Ay, qué carajo! O sea, entonces sí conversaron sobre hacer el cameo de Liliana.
O sea, haz de cuenta que para mí, hubiera sido muy simple, simplemente, para mí hubiera sido muy simple poner como que una imagen, ¿no? Tipo, yo me acuerdo de ti, tú apareciste en ese lapso de tiempo y como que hagan una ilustración referencia a la historia corta. Pero al final el anime optó como que para que nunca la conocimos. Y dándole al anime una línea argumental diferente. A Shirohara se le preguntó qué otros cambios tuvieron que hacerse para ajustarse a las diferencias de la historia de la temporada 1 y temporada 2. Shirohara admite que la temporada 1 fue guionizada de una manera que probablemente partía de la suposición de que no estaba claro si habría una temporada 2, a lo bueno que prácticamente ahora nos están confirmando, y reconoce que elementos como la protección divina del Shinigami y todo lo relacionado con Al no estuvieron presentes en ese momento. ¡Wow! La protección divina de la parca, me imagino, ¿no? De Shinigami, ¿no? La parca, ¿no? Eso es algo que yo dije, ¿no? De que al haber sometido en la primera y segunda temporada esa protección divina, el estudio optó por darle otro giro, ¿no? Como para darle algo de misterio. Y lo de Al, pues lo revelaron en un Break Time al final. Señala que al final decidieron resolver estos puntos mediante los Break Time. Ay, mírame, loco, como los Break Time literalmente ya no. O sea, ahora tú, si vas a ver Re:Zero, de ley tienes que ver los Break Time. Por lo menos a partir de la tercera. Igual la segunda tenía Break Time buenos, pero no tan importantes como si los tuvo la tercera. Debido a que identificaron esos problemas en la temporada 1, también afirman que tendrán más cuidado al considerar los desarrollos futuros de la historia, señalando que intentarán no omitir nada importante de la temporada 4 que pueda tener revelación más adelante en Re:Zero. Quieren animar toda la obra. O sea, literalmente están diciendo que no quieren dejar ni un cabo suelto por si en un hipotético caso hay una quinta. Pero los fans siguen y siguen diciendo: bro, la cuarta temporada se va a rushar todo porque va a tener 19 episodios. Cállate, ves tonto. Cállate, ves, cierra la trompa. Shirohara trabajó en estrecha colaboración con el jefe de guión, Yoko Tina, para representar el flujo de las batallas en formato anime, destransformándolo del formato de la novela con el objetivo de transmitir al público la decisión de todos los combates que estaban ocurriendo a lo largo de Priestella. Dieron libertad a los animadores para expandir los storyboards. En algunos casos los resultados incluso superaron sus expectativas. Destaca Garfield vs Kurgan como un ejemplo claro de ello. La escena de Vincent, director, imagino, ¿no? Esta pelea fue tremendo cine igual. Creo que para mí fue una de las mejores peleas, la de Garfield vs Kurgan. Shirohara afirma que él mismo realizó el storyboard de esa escena en particular. Como referencia, el nombre es aquí más raros, figuraron acreditados en el episodio 63. Aunque menciona que el animador Vincent estuvo dirigiendo varios cambios, con los cuales Shirohara estuvo de acuerdo, siempre y cuando se mantuvieran las ideas centrales que él quería transmitir en la escena. Presenta el combate de Garfield vs Kurgan como el caso más extremo de animadores expandiendo sus storyboards, aunque señala que a lo largo de la producción se realizaron cambios más pequeños que terminaron mejorando las escenas y haciéndolas más vistosas. Shirohara reitera la flexibilidad que tuvieron los animadores para emplear las escenas, siempre y cuando no se desviaran demasiado del contenido o las ideas originales. Sin embargo, esto no se aplica a las expresiones de los personajes, para las cuales sí daba instrucciones bastante detalladas, ya que según él son intrínsecas a la personalidad de cada uno. O sea, pueden pelear como quieran siempre y cuando las expresiones y lo que decían no fueran cambiadas. Aunque estos aspectos salían a ajustarse en las etapas de storyboard o animación clave, hubo algunos casos en los que pidieron correcciones incluso después de que el coloreo ya estuviera terminado, al no quedar satisfechos con la expresión. Da como ejemplo un caso del episodio 60, en el que pidió a Shirohana que ajustara ciertas expresiones que hacía Emilia hasta en 3 ocasiones para encajara mejor con su personalidad. El episodio 60 creo que es el de Regulus, ¿no? Cuando están peleando por primera vez, ¿no? Esta pues me imagino que está hablando de los storyboards que se liberaron después, ¿no? Sobre las caras de Emilia y ese que le dediqué short, creo, ¿no? Una Emilia mucho más expresiva en su conversación con Regulus, llegando incluso a estallar de rabia en ocasiones y moviendo las manos con fuerza para enfatizar sus palabras. Creo que es lo más seguro que se refieren a esta. El entrevistador elogió la animación del ending de la temporada 3 de Re:Zero. Tremendo ending. Shirohana agradeció el arduo trabajo de su equipo, a pesar de las limitaciones de tiempo con las que contaba para producirla. El personaje favorito de Shirohara es Subaru. Ran también recibe una mención honorífica, tanto por lo visual como por ser una de las mujeres más amables de la historia. ¡Qué carajo! Al ser preguntado sobre qué personaje resultaba más divertido animar, Shirohara mencionó que los animadores parecían gustarle mucho a Regulus. En general, cualquier personaje con una amplia gama de expresiones entra en la categoría de lo más disfrutables de animar.
madre. Bueno, igual haz de cuenta que Regulus cambia muchas expresiones, ¿no? A cada rato, como el man se lo pasa hablando. Suihara también eligió a los actores de voz por darle todo en sus elogia, comentando que Chika Aisai, la seiyuu de Sirius, sintió mucha presión después de escuchar las líneas de Beetlejuice. El entrevistador mencionó que Capella debió requerir un enorme esfuerzo de animación, a lo que Shirohana reconoce. Señala la gran cantidad de discusiones que se llevaron a cabo en torno a sus escenas de transformación, especialmente entre los responsables del storyboard y los animadores. Esto es algo que yo también siempre recalcaba antes de que salga la tercera temporada. Las transformaciones de Capella en la novela ligera se describen de una forma tan tétrica que me moría de ganas por verlas animadas, y para mi gusto cumplió las expectativas. El animador lo compara con el impacto tan fuerte que dejó Betelgeuse en ese mismo sentido, algo que Shirohana considera muy pertinente a la hora del trabajar las escenas de Capella y de otros personajes en la temporada 3. El entrevistador le pregunta a Shirohana sobre la temporada 4 de Re:Zero. Shirohana vuelve a mencionar que Re:Zero regresará aún más a sus orígenes, a su núcleo, durante esta temporada, algo que curiosamente ya había comentado en una entrevista de la temporada 3, cuando el arco 6 todavía estaba programado para esa misma temporada. O sea, prácticamente diciendo, regresará aún más a sus orígenes, a su núcleo. ¿En qué sentido? ¿De que Subaru va a morir más veces? También se le pregunta cómo la temporada 4 profundirá en los pensamientos internos de Subaru y cómo él, como director, manejará ese enfoque. Shirohana se muestra evasivo en su respuesta, ya que no quiere dar spoilers sobre lo que está por venir. Principalmente quiere que el público presente preste atención a cada cambio del entorno que rodea a Subaru, con cada episodio cuidadosamente presentado con sutiles variaciones momento a momento para reflejarlo. Esto es lo que dijimos, lo que habíamos comentado con Maki, ¿no? De que necesariamente no necesitaban, por ejemplo, un narrador para que te digan todo. Simplemente con darte cuenta en el entorno, el panorama, todo, ya te expresan lo de la novela. Y parece que el director va a querer plasmar eso. Decir que el arco 6 no se enfoca tanto en batallas es un poquito erróneo, para mi rey. Porque haz de cuenta que tenemos un volumen entero, no, 2 volúmenes enteros donde va a haber más putiza que otra cosa. Además menciona que la gente debería estar muy atenta a Shaola, destacando especialmente la actuación de Ai Fyron como su actriz de voz. Shirohara comenta que él y el equipo están trabajando arduamente en la temporada 4 y que si alguien tiene comentarios, les encantaría escucharlos, tanto en los positivos como en las críticas, siempre y cuando no sean desmedidas o fuera de lugares. Guau, hermano, se metió con el fan de Re:Zero. Esta es la entrevista de Tapei, quiero ver más esta, a ver, dame chance. Originalmente Tapei planeó Re:Zero tuviera solo 9 a 10 arcos. De manera vaga, quería dedicar un arco de enfoque a cada candidata a la selección real, además de algunos arcos adicionales antes del arco final. En un principio pensó que podría terminar Re:Zero en unos 3 años. Ahora, con la obra a punto de cumplir aproximadamente 14 años, la nueva estimación de Tapei es que la terminaré en unos 16 años. No obstante, responde de una manera bastante informal, dejando claro que es solo una suposición y que no está del todo seguro. O sea que unos 5 añitos más, más o menos. ¿Tenemos que sumarle los años restantes o...? Bueno, me imagino que le sumas los 14 más los otros años, ¿no? 2 añitos más. No, ni cagando, ni cagando. En 2 años termina Re:Zero, ni cagando. El entrevistador hace referencia a un gran spoiler que Tapei le comentó cuando estaba trabajando en el guión de Love is Memory, siendo el mismo quien ahora está entrevistando a Tapei. La entrevista no especifica cuál era ese spoiler, pero en aquel momento Tapei le dijo que se revelaría en unos 10 años. Han pasado 6 años desde entonces y Tapei sigue pensando que lo revelará dentro de aproximadamente 4 años más. El entrevistador le pregunta qué obras han influido a Tapei al escribir Re:Zero. Tapei comentó que suele verse muy influenciado por lo que está leyendo recientemente. Esto se nota especialmente en el arco 7, con la escala de las batallas que se presentaban allí, las cuales dejó claro que están influenciadas por sus lecturas recientes. Menciona RR y Superman del 2025 como algunas de sus mayores inspiraciones recientes. La verga, el Superman de ahorita, ¿no? El de ahora. En general, señala que últimamente se ha inspirado mucho en obras que presentan las cosas en una gran escala. Tapei solía escribir siempre al estilo Edo, es decir, publicar un capítulo de la novela web inmediatamente después de escribirlo. Sin embargo, recientemente ha comenzado a tomarse un día para revisar lo que escribe antes de
publicarlo. Esto es curioso, ¿no? Y está bien que el man se tome su tiempo para revisar lo que escribe. En el año de la patata, cuando se publicaba Re:Zero Arco 6, hubieron veces que Tappei borraba el capítulo y después lo volvía a publicar porque al momento de releerlo, el man como que no le gustaba cómo quedó o siente que tal parte no le expresó de la manera correcta. De esta manera nos libramos de algunos cambios y algunos borres así de la puta nada. Hay una edición indicada a los estilos narrativos que resulta algo denso de resumir y no aportan demasiados puntos específicamente llamativos. La conclusión principal que se extrae es que Tappei evita tomar el camino seguro al escribir, rechazando las salidas fáciles. Esto forma parte fundamental de su filosofía como autor. Tappei vuelve a confirmar que el arco 2 no existía en su plan original para la historia. El arco 2 se añadió principalmente para fortalecer el vínculo entre Subaru y Emilia, de modo que el conflicto que surgiera entre ellos en el arco 3 tuviera un mayor impacto emocional. Tappei llegó a considerar brevemente añadir más personajes al elenco de la mansión para expandir el misterio de asesinatos del arco 2, pero finalmente decidió que funcionara mejor con los miembros que ya estaban presentes. Pero aquí no hubiera metido más, yo que sé, hubieran metido antes a Frederica, a Klim o a Agnerose, no sé, weón. Pero aquí en chucha van a meter más. Tappei le gusta escribir personajes que encajan perfectamente con una escena, como Emilia a partir del arco 4, así como las historias secundarias en las que pueden desarrollar mejor a Fel y Julius. Además, le encanta escribir a Heikel. Del mismo modo, disfruta mucho escribir a los arzobispos del pecado, lo que suele llevarlo a redactar textos bastante extensos. También menciona que el núcleo de Subaru no ha cambiado, aunque haya madurado considerablemente desde el inicio de la historia. Tappei se muestra muy agradecido de que el anime haya podido continuar durante tanto tiempo, incluso más que por el hecho de que pronto se cumplirá el 10º aniversario del anime. Espera que el enorme esfuerzo invertido en estos 10 años puedan continuar durante 20 años o incluso 30 años más. Tappei aclara que la pausa que tomó durante la escritura del arco 6 de la novela web se debió a que estaba demasiado ocupado poniendo al día de la novela ligera y trabajando en la temporada 1 del anime, y que no tuvo nada que ver con un bloqueo creativo. Les dije, chat, les dije. Ese periodo de descanso le permitió plantearse cómo manejar a Subaru en el arco 6, el cual terminó convirtiéndose en una culminación de los arcos 1 al 5. Destaca que el arco 6 resultó tan bueno precisamente gracias a esas pausas que se tomó. O sea, para de cuenta que hubo una pausa bastante larga, ¿no? Hubo de 4 o 5 años hubo que Re:Zero estuvo en hiatus. Al final de la entrevista, Tappei, como de costumbre, agradece a los lectores y expresa su deseo de que sigan apoyando a Re:Zero durante mucho tiempo, con la esperanza de que su fandom continúe creciendo. La estimación más reciente de Tappei es 16 años desde el inicio, es decir, Re:Zero terminaría en el 2028. Aún así, yo estaría esto con muchísima cautela. No acaba Re:Zero ni cagando en el 2028. Todavía faltan 2 años de contenido ni cagando. Esta es la entrevista a Otsuka. Por fin se confirma en que está inspirada la capital real de Lugúnica, la ciudad de Pravga. Ah, ya. De esta ciudad se basa Lugúnica. En cuanto al diseño de Subaru, se le dieron instrucciones de un tipo, un chico común que puedes encontrar en cualquier lugar. Por ello, decidieron hacerlo tan Ikeime. Pero esto que yo me acuerdo que esto mismo se dice en la carta de... En la presentación de Subaru. Eso fue uno de mis primeros shows, ¿qué tal? En las páginas finales del primer volumen de la novela ligera, podemos ver el prototipo de diseño de Subaru y Emilia a mano de Shinichiro Otsuka, ilustrador de las novelas, donde no existe gran diferencia con el resultado final, solo que Subaru por su parte parece tener más edad, idéntico a su padre Kenichi, mientras que Emilia portaba otra vestimenta. Como notas, el ilustrador agregó: Subaru no parece un adolescente, no se ve bien y es muy guapo, mientras que Emilia tiene una vestimenta muy sencilla, demasiada. Me alegra no haberme rendido con su diseño. Durante los volúmenes 1 al 3, Otsuka diseñó a los personajes tomando como referencia directa el texto de la novela. Sin embargo, a partir del volumen 13, Tappei comenzó a enviarle descripciones previas de cada nuevo personaje, detallando su contexto y ambientación. Otsuka realiza varias rondas de revisiones y rediseños, en todas las cuales Tappei participa activamente, dándole retroalimentación sobre cómo ajustar los personajes. Esto, con suerte, añadirá a que se deje de culpar únicamente a Otsuka por el diseño de ciertos personajes como lolis sexualizadas, cuando en múltiples entrevistas se ha declarado que Tappei también está involucrada en esas decisiones. Están diciendo aquí que Otsuka no es el único que trabaja en el diseño, sino Tappei, así que hayan tantas lolis en la obra es culpa de Tappei también. El personaje que Otsuka encuentra más difícil de diseñar fue Emilia, si se lo sabía. El diseño
diseño más rápido que realizó fue el de Felt. Captó su apariencia de forma intuitiva a partir de extractos de la novela y le tomó apenas unos 30 minutos. Otsuka toma muchas referencias del mundo real, como vestimentas tradicionales, al diseñar los atuendos de los personajes, en conjunto con las indicaciones de Tappei, fusionándolas con elementos modernos para darles una presencia más llamativa. Personajes como Meili y Petra han sido ajustadas en su diseño para reflejar su crecimiento. En cuanto a personajes favoritos, a Petra diría yo más que se nota, pero porque Meili casi no ha aparecido en la historia principal para notar como que su crecimiento. En cuanto a personajes favoritos, siempre ha sido fan de Beatriz. No obstante, la actuación de Ren en Frozen Zero le hizo sentir como si estuviera siendo infiel a Beatriz en términos de personajes favoritos. En cuanto al diseño, el personaje al que más cariño le tiene es Emilia. Otsuka estima que se ha diseñado más de 200 personajes hasta ahora, incluidos los de historias secundarias. Su mayor desafío es no repetir diseños y planea ampliar sus fuentes de inspiración exponiéndose a una mayor variedad de medios. La entrevista de Yosuke Kobayashi confirma que la grabación de voces de la temporada 4 aún no ha terminado. Fuera de eso, no se menciona nada especialmente relevante. Bueno, terminamos. No dijeron nada como quien dice que cambia así, puta guau, qué bárbaro, pero sí datos curiosos, ¿no?